Sean O'Malley es ese tipo de peleador que, como Conor McGregor o Ilia Topuria, o lo amas o lo odias. Pero hay varias opiniones de los fanáticos de los MMA que dicen de que no es tan buen peleador y que solamente es un hablador. Entonces, aquí me surge una pregunta. ¿Realmente Sean O'Malley está infravalorado por los fanáticos del MMA o está sobrevalorado? Me presento, mi nombre es Denis y estás en Esquina 9. Mi esquina y tu esquina de artes marciales. Antes de comenzar con lo que sería el vídeo y con el desarrollo, quiero decir de que O'Malley como persona no es una persona que sea de mi agrado y sus opiniones ni me van ni me vienen, ni su forma de llevar sus relaciones ni sus valores, ¿vale? Pero O'Malley es un peleador que, como Ilia Topuria o Conor McGregor, por ser hablador, muchas veces se es injusto con darle los méritos que merecen. Y al final, O'Malley es un peleador que es campeón de la UFC. Pero bueno, no es una sorpresa si digo de que hay muchas personas que hatean a Sean O'Malley y que no es de su agrado, pero ni de peleador ni de persona. Pero aquí quiero yo romper una lanza a favor de O'Malley, y es que Sean O'Malley es de los típicos peleadores como Ilia Topuria o Conor McGregor que muchas veces es injusto con los méritos que se le dan por los logros que han conseguido. Y es que al final Sean O'Malley es campeón de la UFC, y a pesar de que sea un hablador como Ilia Topuria y Conor McGregor, ser campeón de la UFC no se consigue ni en ruedas de prensa ni en podcast. Esto es algo que realmente no siempre fue así con Sean O'Malley. Y es que Sean O'Malley, cuando entra en UFC, entró a través de las Dana White Contender Series. Y entró siendo prácticamente un niño, ¿no? Y en las Dana White Contender Series da un tremendo KO, un derechazo típico de O'Malley, que de verdad fue increíble. Y ahí vemos el típico comentario de Snoop Dogg que dice: ¡O'Malley! ¡O'Malley! Y claro, esto fue algo que sorprendió tanto a Dana White como a todos los fanáticos de la UFC, ¿no? Y entró Sean O'Malley siendo un niño promesa. Y bueno, cuando llega a UFC, es verdad de que sus dos primeras peleas terminan en decisión, pero Sean O'Malley demuestra que está niveles por encima de sus rivales. Les da unas palizas que de verdad yo no entiendo cómo sus rivales no cayeron. Pero luego, sus otras dos siguientes peleas dentro de UFC fueron caos en el primer asalto. Y O'Malley es que de verdad tiene un estilo impresionante, ¿no? Pero tras sus 4 primeras peleas dentro de UFC, que venía invicto, pues ya él se iba escalando para llegar a los top 15 y quería llegar pues rápido a ser campeón de la UFC, ¿no? Aunque él siempre decía de que él llevaba su carrera y que él no tenía prisa en ser campeón de UFC, pero claro, él quería entrar dentro de los top 15 porque así podría ganar algo más de dinero. Entonces Sean O'Malley, ya con un nombre y como una gran promesa dentro de la compañía de la UFC, pues le ponen un matchup contra Chito Vera y le decían de que este era la pelea más complicada. Y yo sinceramente en esa época yo pensaba de que O'Malley iba a darle una paliza a Chito Vera. ¿Por qué? Porque Chito Vera siempre ha sido un peleador de que es muy susceptible, y es verdad de que bueno, le robaron contra Son Yadong, que fue una pelea donde yo creo que Chito Vera debió ganar, y alguna pelea se la robaron, pero yo pensaba de que Sean O'Malley era muy contundente, ¿no? Y aquí viene lo que para mí fue una sorpresa y para muchas personas fue una sorpresa. Esta era una pelea, la que se dio con Chito Vera, que era para saber quién iba a ser el próximo top 15 de esta división de las 135 libras, que en mi opinión es la segunda mejor división dentro de la UFC después de los pesos ligeros. Entonces claro, entra Sean O'Malley a pelear con Chito Vera y nos llevamos la sorpresa de que Chito Vera acaba a Sean O'Malley en el primer asalto. Luego de que es verdad de que Sean O'Malley creo que estaba ganando ese primer asalto muy cómodamente, pero después de que Chito Vera le diese una patada en el nervio peroneo a Sean O'Malley se le empieza a doblar el pie y empieza como a caerse, como que es una gelatina. Y claro, Chito Vera pudo capitalizar, ya que O'Malley intentó ir para adelante en vez de intentar recuperarse y volver a tener la sensibilidad en el pie, porque si no lo sabéis, el nervio peroneo es un nervio que te duerme desde las rodillas hasta el pie, y esto le ha pasado a más de un peleador, ¿no? Pero es verdad que Sean O'Malley no fue muy inteligente en ese momento, porque fue a por Chito Vera a muerte, cuando a lo mejor debería de haberse quedado esperando, porque Chito Vera no estaba presionándole tampoco tanto. Y claro, pues Chito Vera le pega, lo lleva al suelo. ¿Por qué? Porque Sean O'Malley se cae, y en el momento en el que está Sean O'Malley en el suelo empieza a pegarle codazos en la cabeza y el árbitro decide pararlo, ¿no? Y Sean O'Malley ahí mostró una imagen bastante mala, porque terminó la pelea como llorando
llorando y de verdad diciendo de que él ya llevaba una lesión antes. Y tras esta pelea llega la desestimación de parte del público hacia Sean O'Malley. ¿Por qué? Porque decían de que ella era una promesa, de que no iba a llegar a nada, de que nunca iba a ser campeón de la UFC, de que era un peleador muy frágil, que era un jarroncito, que hay que tener cuidado con él y que en el momento en el que tuviese un peleador duro iba a caer. Y esta opinión se fue haciendo más popular entre el público, ya que después de esta pelea Sean O'Malley empezó a poner muchas excusas de que él nunca había perdido, de que él le daría una paliza a Chito Vera si vuelve a enfrentarlo, que él no tiene un 1 sino que tiene un 0. Y claro, luego Sean O'Malley pues decide empezar a pelear contra gente que realmente no son muy buenos peleadores y que claro, estaban por debajo de su nivel y por debajo del nivel del que enfrentó contra Chito Vera. Y claro, con ese nivel cuestionable de sus oponentes y además que la UFC parecía de que lo estaba cuidando, porque incluso trajeron a Chris Moutinho, que no estaba dentro de UFC, para que Sean O'Malley le diese una señora paliza. De verdad es que le dio una señora paliza a Sean O'Malley durante 3 asaltos. Yo no sé cómo el árbitro no lo paró antes y como Chris Moutinho no caía. Pero bueno, Chris Moutinho demostró después de que no tenía nivel de UFC y que lo trajeron para que fuese una carnaza contra Sean O'Malley, ¿no? Pero a pesar de eso, poco a poco, Sean O'Malley empezó a acercarse al top 15. Y llega su pelea contra Raulian Paiva. Que Raulian Paiva, si no lo conocéis, fue un peleador que sí que llegó a estar dentro del top 15. Y Sean O'Malley, claro, pues se enfrenta a él, un veterano. ¿Y qué es lo que sucede? Sean O'Malley vuelve a noquear a un peleador de la UFC en el primer asalto. Y tras esta victoria contra Raulian Paiva, que en ese momento no estaba dentro del top 15 de las 135 libras, Sean O'Malley pudo llegar a entrar en el top. Y de alguna manera, porque no llegó a pelear nunca Sean O'Malley y Raulian Paiva no estaba dentro del top 15 cuando peleó contra O'Malley, la UFC pues lo posicionó en el top 11 de la división. Y eso era algo ya que llamaba un poquito la atención, pero bueno, tampoco llamaba tanto la atención porque O'Malley estaba dando buenos espectáculos, aunque se decía de que cuando enfrentara a la élite iba a caer, ¿no? Pues llega el momento en el que los haters de Sean O'Malley se ponen súper contentos, porque la UFC lo emparejó a pelear contra el señor Petr Yan, que en ese momento se decía de que era el mejor peleador de esta división porque había perdido de manera injusta contra Sterling, que bueno, de manera injusta hizo un golpe ilegal y luego en la segunda pelea, durante 3 asaltos, Sterling pues lo dominó en el suelo. Entonces no se puede decir de que Sterling le ganó mal a Petr Yan. Ahora, sí que es verdad que Sterling es un peleador que es bastante odiado por su estilo dentro de las peleas y que es muy guarro, la verdad. A mí tampoco me gusta Sterling, no me cae bien y yo espero de que pierda pronto las 145 libras, porque imaginaros que llega a ganar Ilia Topuria. De verdad es que un Sterling como campeón es que sería un suplicio, madre mía. Entonces claro, llega la pelea en UFC 280, que por cierto fue una pedazo de cartelera donde peleó Makhachev contra Oliveira y donde Makhachev se hizo campeón de la UFC indiscutido. Y de verdad que si no habéis visto esta cartelera, tenéis que volveros a verosla porque es una señora cartelera. Pero bueno, volviendo a la pelea de Petr Yan contra Sean O'Malley, claro, nos dan los dos una pedazo de pelea. Nosotros pensábamos, y yo también pensaba, de que Petr Yan le iba a dar una paliza tanto arriba como abajo, porque es que además Petr Yan es un pedazo de striker también, al igual que lo es O'Malley, pero es que también tiene una lucha tremenda. Pero en esta pelea Petr Yan demostró de que era el mejor peleador de los dos, pero si mirábamos asalto por asalto, había 2 asaltos que estaban bastante igualados. El primero y el tercero, donde yo creo que el tercero sí se inclina para Sean O'Malley, pero el primero en mi opinión se va para Petr Yan. Y luego el segundo asalto era totalmente un dominio de Petr Yan. Y claro, esta pelea se va a la decisión y hay una decisión muy controvertida. Entonces aquí se agravó todavía más el hecho de que decían: no, Sean O'Malley es el niño bonito de la UFC lo está protegiendo, mira los jueces, le han robado la pelea contra Petr Yan. Pero yo lo veía de otra forma diferente. Y es que yo pensaba de que Petr Yan le iba a dar una paliza a O'Malley, pero O'Malley dio una pelea muy competitiva. Entonces, para muchas personas, a pesar de que fue un robo, le pillaron mucho respeto a O'Malley y dijeron: mira, este peleador de verdad de que es
un peligro para cualquier persona dentro de la división. ¿Por qué? Porque le ha ganado al que supuestamente es el mejor peleador dentro de esta división. Y claro, después de ganarle a Petr Yan, pues la UFC le pone a pelear contra Sterling, que es otra pelea en la que la gente creía que Sterling le iba a dar una paliza a Sean O'Malley, porque decían, bueno, Petr Yan es un striker y O'Malley es muy alto, pero ahora se enfrenta contra Sterling, que se veía, por cierto, muy dominante dentro de esta división. Y claro, entonces después de ganarle a Petr Yan, Sean O'Malley consigue la pelea contra Sterling. Y sorpresa, sorpresa de nuevo, Sean O'Malley vuelve a lucir súper dominante y gana el campeonato de la UFC de las 135 libras después de noquear a Sterling en el segundo asalto. Y de verdad que bueno, Sterling es uno de los peleadores que más veces ha defendido el título, lo ha defendido 3 veces y Sean O'Malley le ganó por KO. Y luego tras esta pelea pues defendió el título contra Chito Vera y además se redimió porque le dio una señora paliza a Chito Vera. Y a pesar de que ahora sí que le ha ganado tanto a los peleadores que le han ganado a él, que solamente es Chito Vera, y luego le ha ganado a 2 de los mejores peleadores dentro de esta división, la gente sigue diciendo de que Sean O'Malley no es un buen peleador, de que lo van a partir por la mitad, de que van a hacerle esto, de que van a hacer lo otro, de que no es de los mejores peleadores de esta división. Pero yo os tengo que decir una cosa, aunque Sean O'Malley alguna vez ha mostrado alguna debilidad, ahora mismo Sean O'Malley es uno de los peleadores más sólidos dentro de la UFC. Y es que en sus últimas peleas, de verdad es que se ha visto súper bien. El KO que le mete a Sterling fue una pelea bastante buena para O'Malley, no voy a decir de que fue la pelea más dominante que ha tenido O'Malley. Y luego la paliza que le da a Chito Vera, es que eso yo no se la he visto que se la diese nadie, porque Cory Sandhagen tuvo que llevar a Chito Vera al suelo, pero es que O'Malley le dio una señora paliza. Yo no entiendo cómo Chito Vera no acabó noqueado, porque es que O'Malley le dio con todo. Y de verdad que la mandíbula de Chito Vera es algo que hay que estudiar. Y aquí hay algo que son factores. Y es que Sean O'Malley ha tratado como novatos a todos los peleadores contra los que se ha enfrentado dentro de UFC, quitando a Petr Yan. Y yo sé de que podéis odiar a este tipo de peleadores que son tan habladores como Ilia Topuria o como Sean O'Malley, pero al final los cinturones de la UFC no se consiguen dentro de ruedas de prensa o dentro de podcast. Y me da igual las excusas que estáis poniendo, que si Volkanovski venía de un KO, o que si Sterling no hizo una buena estrategia. Y al final, que Volkanovski venga de un KO o que Sterling no haya hecho una buena estrategia no es problema ni de Ilia Topuria ni de Sean O'Malley. Así que yo os pido un favor y os pido que dejéis de llorar, porque hay algo que es innegable aquí, y es que cuando este tipo de peleadores entran dentro de la jaula de la UFC dan espectáculo, y ahora mismo en mi opinión en todas las peleas que han hecho han sido incuestionables. Ahora si queréis decir no, es que han enfrentado mejores peleadores o peores peleadores, lo siento, han conseguido ganar el cinturón y cuando han tenido que ganar peleas las han terminado ganando. Entonces no hay excusa y han ganado de forma legítima sus cinturones. Entonces, respondiendo a la pregunta del principio, Sean O'Malley es un peleador que claramente está infravalorado por los fanáticos, ya que a él se le juzga por lo que habla y no por sus habilidades dentro de la jaula. O'Malley tiene uno de los striking más bonitos que hay dentro de la UFC y eso es algo innegable. Esos amagos que tiene, la forma de moverse, los golpes rectos que mete, el 1-2, las patadas, esa mano derecha que es capaz de noquear a cualquier peleador dentro de su división. De verdad que es algo impresionante. Y si te olvidas del personaje, lo que trae Sean O'Malley dentro de la jaula de la UFC, por lo menos en el apartado de striking, de verdad de que es una delicatessen. Y pocos peleadores dentro de la UFC pueden mostrar ese nivel de striking que trae Sean O'Malley cada vez que se sube a la jaula de la UFC. Ahora, obviamente yo entiendo el hate que se le tiene a O'Malley, porque es que las cosas que dice fuera de la jaula contra los peleadores que se ha enfrentado, y además que también es un niño mimado de la UFC, pero al final tenemos que ser justos con él y no ser tan injustos, porque tenemos que separar lo que es la persona del artista. Y es que Sean O'Malley cada vez que entra dentro del octágono ha dado paliza tras paliza a todos los peleadores a los que se ha enfrentado menos a Petr Yan, y contra el único que ha perdido, que es contra Chito Vera, se pudo redimir y le dio una señora paliza. Entonces hay que empezar a darle crédito. Y ahora, si le gana a Merab,
Yo no quiero que nadie diga nada sobre O'Malley. ¿Qué excusa vamos a ponerle si el tipo está dando paliza tras paliza? Y mirando las habilidades, la verdad es que es un tipo que hay muy pocos en la UFC que puedan hacer lo que él hace. Y en mi opinión es uno de los peleadores más entretenidos de ver. Pero bueno, aquí lo más importante no es mi opinión, sino que es tu opinión. Así que coméntame aquí abajo cuál es tu opinión, si crees que Sean O'Malley está infravalorado o está sobrevalorado. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!